el compañero Nicolás Aguilar. Fuertes palmas para el compañero Nicolás Aguilar. Sí. Bien. También hoy día nos acompaña comienza el evento antifascista, hermanos. Comienza el evento antifascista. Bien. Por favor, compartan la transmisión. Vamos a dar inicio a esta ceremonia con las notas sagradas de la Federación de Rusia. Por favor. ¡Viva! ¡Rusia! ¡Viva! ¡Viva Rusia! ¡Viva! Ahora las notas sagradas del himno nacional del Perú. Somos libres,
Queremos hacer el honor también de tener aquí en nuestra mesa al ingeniero José Cadenías, quien estudió en la Unión Soviética Ingeniería Agrícola y hoy día está presente con su señora esposa. Síganse acompañados, ingeniero Cadenías. Él también ha estado allá en las lejanas tierras de la Unión Soviética. Bueno, el ingeniero Cadenías estudió en Rusia y por eso mantiene la gentileza del caso, aunque Michel le cedió su espacio, pero no. Ahí está. Ese es un buen gesto, esa es la caballerosidad del estudiante formado en las aulas de la Unión Soviética. Bien, hoy día nos complace saludar la presencia de todos ustedes. Nos acompaña el amigo Castillo, dirigente del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Agustino. Fuerte palmas para él. También nos acompaña Marcos Viterbo, que es de Radio Cielo, es un comunicador social. También nos acompaña nuestro amigo Cárdenas, que ha venido de Huanicán. Fuerte palmas para él. También nos acompaña Macías Ceballos, un líder de acá del Agustino. Por favor, Macías, para que todos... También nos acompaña Antonio Garay, que ha venido desde la cooperativa Huancayo. También nos acompaña una dirigente empresarial que ha participado últimamente en el paro nacional dirigiendo a los microempresarios de Gamarra. Nos estamos refiriendo a Judith Panca. Fuertes palmas para Judith Panca, una lideresa empresarial de Gamarra. También está el abogado Vicente Quispe, que también es dirigente de Ahora Nación de La Victoria. También está Pedro Espía, que es dirigente de nuestra asociación de Amistad y Cooperación Perú-Rusia. Fuerte palmas para él. Es el secretario de Cooperación Internacional. También nos acompaña Raúl Cárdenas, que es dirigente de la Asociación de Amistad y Cooperación Perú-Rusia, secretario de Deportes. También nos acompaña Gregorio Puncha, que también es un artista plástico de acá del Agustino. También nos acompaña Agustín Rojas, dirigente del partido Juntos por el Perú del Agustino. También nos acompaña Miguel Vázquez. Miguel Vázquez es un contautor que está ahí en la puerta. Él nos está apoyando con el equipo de sonido. Y también nos acompaña la prensa alternativa, esa prensa que no se vende. Está acá el compañero de Ato Pueblo. Bien, para comenzar este evento vamos a dar el uso de la palabra a nuestro querido compañero y amigo, un destacado dirigente que, a pesar de las dificultades económicas que vive Cuba, siempre estaba ahí al pie del cañón, solidarizándose con todas las bases a nivel nacional con el hermano pueblo cubano. Nos referimos a Nicolás Aguilar, coordinador de la Coordinadora Nacional de Solidaridad Perú-Cuba. Fuerte palmas para él. Bien, compañeros, un saludo a todos y me alegro de estar en este auditorio. Gracias por la invitación, Navarro y Pedro Aspiega, en este acto tan significativo que es el 80 aniversario del triunfo de la URSS sobre el nazifascismo alemán. Definitivamente estamos impulsando y tratando de impedir que nos borren de la historia quien realmente triunfó el 9 de mayo de 1945.
Y creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes sabemos perfectamente que fue la URSS, que derrotó y llegó prácticamente a Berlín y puso la bandera que ya ustedes conocen de la victoria en el Reichstag. Occidente, encabezado por Estados Unidos y el Reino Unido, quiere cambiar la historia. Ellos recién empezaron su guerra en Normandía en 1944, cuando ya la URSS soportaba todo el peso del ataque de la ofensiva de Alemania desde 1941. Por lo tanto, no nos van a engañar, ¿no?, en esta historia, y menos a nosotros que sabemos perfectamente quién triunfó en esa Segunda Guerra Mundial. Lo quiero hablar no porque soy presidente de la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba solamente, sino les quiero hablar porque para nosotros el significado del triunfo de la URSS era el significado del triunfo del socialismo sobre el imperialismo fascista. Todos sabemos perfectamente bien que era la patria de Lenin, que era la revolución bolchevique la que estaba en guerra por segunda vez. La primera, ustedes saben, entre el 14 y el 19, cuando triunfó la revolución de octubre, el 25 de octubre de 1917. Y en la Segunda Guerra Mundial volvía realmente poner en prueba lo que es defender un Estado de obreros y campesinos, y definitivamente quedaba demostrado. Acá hay algunos que conozco, soy de la década del 70, de la clase obrera de la década del 70. He vivido inclusive aquí en el Agustino por corporación, pero he sido obrero de la carretera central por Santa Clara. Y sentimos nosotros un orgullo que realmente haya triunfado la revolución de un Estado de obreros y de campesinos, y demostró su fortaleza y su ejemplo. Hasta 1945 no había más otro país socialista más que el de la URSS. Y si ustedes revisan la geografía, verán que vino después de ese triunfo. Lo de China en 1949, y más adelante el triunfo de Corea del Norte en 1953, y después vino la Revolución Cubana en 1959. Pero el país que soportaba todo ese peso de solidaridad con los pueblos era la URSS. Y no olvidemos que también la URSS, al igual que Cuba, en el 70 también estuvo presente en el terremoto de 1970, en la que inclusive se cayó un avión soviético en Groenlandia, donde murieron 22 soviéticos. Y ahí está el hospital construido por la URSS en Carhuaz. Entonces, ¿cómo vamos a poder olvidar todo ese ejemplo de heroísmo de la Unión Soviética y de su pueblo soviético? Mi esposa también estudió en la URSS, y yo estudié, paradójicamente, en Berlín, en la escuela sindical que existía ya en 1949, la RDA, y yo fui en 1974. Entonces, definitivamente he visto también cómo se construía en la RDA, República Democrática Alemana, cómo se construía el socialismo. Y lo digo todo esto porque aquí la mayoría de las casas son del pueblo, obreros, y trabajadores independientes, emprendedores, pero emprendedores de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Y en ese sentido, la esperanza de los obreros y los campesinos definitivamente se jugaba en la Segunda Guerra Mundial, la cual fue triunfante para la URSS. Y hoy nuevamente se pone en reto la lucha contra el fascismo, y es Rusia la que definitivamente está derrotando, como derrotó en la Primera Guerra Mundial a más de 14 países que lo invadieron, pero también derrotó a Alemania, Japón e Italia, y también los que se hacían los sonsos como los países de Occidente, porque los países de Occidente lo que estaban esperando es que Alemania destruyera la URSS, y por eso no entraban a la guerra. Y ellos seguro pensaban desgastar que Alemania
derrote a la URSS, y después ellos entraban y lo agarraban a los alemanes. Por eso Stalin dijo: no vamos hasta Berlín, no pararemos hasta derrotarlos totalmente, pero hasta Berlín. Y por eso llegaron ellos primero y ahí está la bandera. Y hoy día, nuevamente Rusia está demostrando su superioridad, porque está peleando contra más de 30 países en Europa, que prácticamente se han juntado atrás de Ucrania con la finalidad de desgastar también a Rusia y derrotarla. Pero ya estamos viendo que Rusia con Putin está saliendo triunfante en esta guerra que se desarrolla en Europa. Que muy bien dijo Fidel Castro: la siguiente guerra mundial será en Europa nuevamente, esta vez contra el fascismo, pero disfrazado de democracia. Hablan de democracia, pero esos gobiernos de Europa son nazis, son fascistas, y definitivamente persisten en querer derrotar a Rusia, pero Rusia está demostrando nuevamente su superioridad, porque el pueblo ruso realmente es heroico, realmente es heroico. Y nosotros, los obreros, que luchamos el proletariado de la década del 70, el paro nacional del 77, del 78, entonces nos sentimos alegres, que hay esperanza de que una patria socialista se puede hacer aquí en nuestro Perú, y que el ejemplo lo están dando no solamente Rusia, sino también Cuba en América, Venezuela en América, Nicaragua también, y Bolivia también nos dan el ejemplo, y para eso necesitamos la unidad de todos los trabajadores. Yo termino mi intervención porque consideramos que es el deber de todos nosotros defender la verdad, conocer todo lo que pasó y realmente quién triunfó y quiénes realmente quieren destruir a Rusia, pero no lo van a poder. No lo van a poder porque Rusia es un país de heroicos luchadores y defenderán su patria y vencerán nuevamente. Felicito al compañero Navarro por este acto, a los compañeros aquí presentes, y tengan por seguro de que seguiremos defendiendo la verdad de la historia. Somos un país que definitivamente también hay trabajadores, hay campesinos, y definitivamente por ese camino iremos. Yo felicito a los presentes y me alegro de haber visto compañeros que hemos estado en la CGTP y que realmente ahí aprendimos a saber qué es la URSS, qué es Vietnam, qué es Corea del Norte, qué es la Revolución Cubana, qué es la Revolución Sandinista. Y también definitivamente nos alegramos que un nuevo orden mundial a cuya cabeza están Rusia y China unidas, y pensábamos que eso es la esperanza para los pueblos que queremos cambiar y construir un país libre de explotación, un país con justicia social. Muchas gracias. ¡Viva Rusia! ¡Viva! ¡Viva Putin! ¡Viva! Gracias. Estábamos olvidando que hace pocos días falleció un gran líder de América Latina. Mujica. Nos estamos refiriendo al compañero ex guerrillero que estuvo preso 10 años en 1 metro cuadrado bajo suelo, y quisieron doblegar su fuerza, su valor. Nos estamos refiriendo al grande pensador libertario Pepe Mujica. Así que vamos a dar un minuto de silencio a favor de Pepe Mujica, un gran pensador y líder de América Latina. Pepe Mujica. ¡Presente! Pepe Mujica. ¡Presente! Pepe Mujica. ¡Presente! Con su ejemplo, En
Venceremos. Con su ejemplo. Venceremos. Con su ejemplo. Venceremos. Muchas gracias. Llévense a tomar 5. Palabras de los organizadores. Bueno, vamos a hacer el uso de la palabra a un joven que estudió en la Unión Soviética, estudió ingeniería mecánica y con el transcurrir de los años fue elegido presidente de la Asociación de Peruanos Graduados en la Unión Soviética y Rusia. Nos estamos refiriendo al ingeniero mecánico Elías Chetko. Fuerte palmas para el ingeniero Elías Chetko. Muy buenas noches a todos los presentes, muy buenas noches a los señores miembros de la mesa. Muy agradecido por la participación de todos ustedes. Efectivamente, yo me fui becado a la Unión Soviética mucho después que fue el ingeniero Cabanillas, y esa fue mi escuela, ¿no? Muchas gracias. La escuela en la cual me formé como, no solamente como ingeniero, sino también como un ciudadano, porque estudié 6 años en la Unión Soviética y adquirí muchos conocimientos. Nos enseñaban desde el comienzo lo que es aparte del idioma ruso, los cursos de historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, curso de filosofía marxista-leninista, materialismo dialéctico, materialismo histórico, y empecé a entender cómo suceden los fenómenos a nivel mundial, a nivel y en el interior de lo que fue la Unión Soviética. Tuve el privilegio, así como lo ha tenido el privilegio nuestro compañero Alberto Navarro y el ingeniero Cabanillas, de haber estudiado en la parte de Lenin, donde efectivamente, como lo ha expuesto aquí nuestro compañero, me ha expuesto muy bien todo lo que la Unión Soviética ha hecho por la humanidad. Se perdieron 27 millones de vidas, según las estadísticas, pero se habla de más, se habla de hasta 37 millones de víctimas que perdieron la vida y entregaron su vida por defender lo que es el socialismo en esa época, porque todavía no estábamos escalando el socialismo. Y yo particularmente como estudiante, tuve la oportunidad de poder conversar directamente con los que participaron en la Gran Guerra Patria. Nos encontrábamos en la Plaza Roja de Moscú, nos encontrábamos en diferentes actividades sociales y también de este tipo, y con las cuales yo intercambiaba, al igual que otros compañeros, intercambiábamos con ellos y les pedíamos que nos contaran sus anécdotas, sus vivencias en el campo de batalla y las actividades que ellos realizaban para poder ganar al fascismo en ese caso alemán. Y nos quedábamos sorprendidos porque habían veteranos con sus medallas colgando. Los veteranos eran muy respetados y son muy respetados en la época de la Unión Soviética. Se les cedía el asiento en los trenes, en los medios de transporte, no hacían cola para entrar a los teatros, a los cines o a las diferentes actividades. Y lo que más llama la atención es que habían veteranos de guerra también mutilados, y ellos fueron los que nosotros nos transmitieron, particularmente a mí, todo lo que sucedió en el campo de batalla. Esas anécdotas que quedaron grabadas dentro de mi cabeza, nunca las voy a olvidar, porque fue en esa época que yo estudié, desde el año
hasta el año 1986, todavía vivían veteranos de guerra de 60, 70, 80 años, ¿no? Y como refiero, también habían jubilados. Entonces, nosotros también somos receptores de todo lo que pasó en el campo de batalla, al menos del grupo de estudiantes que nosotros estuvimos en esas épocas estudiando en la Unión Soviética. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo expuesto aquí con el compañero de Amistad Perú-Cuba. Sé que Alberto va a hablar también mucho respecto a este acontecimiento del 80 aniversario sobre el fascismo. Y lo que yo quiero rescatar es eso justamente, ¿no? Las vivencias de esto y el por qué, cómo sufrió, cómo los niños partisanos, no sé cómo explicar, hacer el piribote. Los partisanos son los guerrilleros, los niños guerrilleros, desde 10 años, 12 años, 15 años, entregaron su vida para poder luchar contra el enemigo y vencerlo. Ustedes no saben qué cosas no nos han contado a nosotros, particularmente estudiantes todavía en aquella época, y ahora en estos tiempos que están queriendo cambiar Occidente, queriendo cambiar la historia, está tumbando monumentos en Europa del Este, en Estonia, en Litva, en Latvia. Ya están empezando por los países asiáticos también que conformaban la Unión Soviética, como Kazajistán, Kirguistán, Armenia también, que está un poquito ahorita no muy alineado. Pero los monumentos históricos al soldado desconocido, el monumento a Carlos Marx, el monumento a Lenin, el monumento de estos niños, el monumento a la madre trabajadora, a las señoras que trabajaban en las fábricas construyendo aviones, construyendo tanques, construyendo municiones. Eso es ese esfuerzo que hizo toda esa generación para poder vencer al fascismo. Es el esfuerzo de todo el pueblo y el ejército rojo, del pueblo soviético y el ejército rojo. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a todos ustedes. ¿Por qué? Porque mucho se habla en estos momentos, hasta en los eventos de tipo oficial, digámoslo así, quiero usar esa palabra, donde se dice que Rusia venció al fascismo. No fue Rusia, fue la Unión Soviética. Y la Unión Soviética lo conformaron 15 repúblicas, entre ellas incluidas Ucrania, que ahora Rusia está enfrentando a Ucrania, pero no se está enfrentando a Ucrania, se está enfrentando a la OTAN, ¿no? Que conforman digamos el hegemón, que está perdiendo la hegemonía tanto a nivel, digamos, de país del primer mundo, de la economía más fuerte, pero no, como ya lo dijo el compañero, ahorita en estos momentos China y Rusia se están encargando de revertir la historia, se están encargando de derrotar al enemigo. Xi Jinping y Vladimir Putin son los directamente destinados a vencer en estos momentos al neofascismo manifestado en todas sus manifestaciones, tanto en Europa como en Latinoamérica, como en África y como en Asia. Entonces, eso es lo que quiero rescatar.
que tienen que saber decir que el que ganó al fascismo 80 años de la victoria fue la Unión Soviética. Sí, Rusia participó también. Gracias, Berta, gracias. Tuvo como el 70% o 65, 70%, porque también las cifras no están muy exactas, por eso se dice de 27 a 37 millones de vidas que perdió la Unión Soviética, pero Rusia es parte de todo el pueblo soviético, de todo el ejército rojo, los que fue un armenino, dice, o un georgiano, el que puso la bandera en el Reichstag. Entonces, tenemos que saber y entender de que la Unión Soviética fue la que venció. Ahora se habla con otra retórica y seguramente los medios de alternativos captan esto, saben, si conocen de la historia real, saben que lo que estoy hablando yo es cierto. Dicen Rusia, no es Rusia, es la Unión Soviética. Inclusive la bandera de la Unión Soviética que fue puesta en lo más alto del edificio de Reichstag fue la bandera soviética con la hoz y el martillo. Saludos. Ahora es el regimiento inmortal y varían toda la estructura, lo que se puede decir la bandera del ejército de la Unión Soviética, perdón, de la Unión Soviética. No es así. Cambian los colores, le ponen una estrellita por ahí, etc. Entonces, tenemos que ser autocríticos también de que si Occidente está reescribiendo la historia, Rusia también tiene que saber decir y reconocer que la Unión Soviética es la que ahorita, perdón, es la que venció al fascismo alemán. Sí, ahora está luchando Rusia contra el fascismo, con el neofascismo. Efectivamente, Rusia en estos momentos lo está haciendo, pero hay que saber reconocer todo lo que hizo el pueblo soviético, porque si no hubiera el pueblo soviético ganado y vencido al fascismo alemán, ahorita América Latina sería esclavo y Europa mismo sería esclavo de los alemanes, de los nazis. Entonces, queridos asistentes, eso quiero destacar. Nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos, tenemos que ser conscientes de que también la misma Rusia, yo lo hablo en forma genérica, tanto para la parte de Rusia de lo que es el gobierno central, que sí lo tiene bien claro Putin lo tiene clarísimo. Él agradece a la Unión Soviética, pero hay quinto columnistas que también hay enemigos dentro de Rusia, ahora estoy hablando, que dicen que Rusia fue la que venció a los fascistas en la Gran Guerra Fría. Eso no es así. Entonces, tenemos que, y pido a todos Alberto ha presentado a muchos compañeros que son de Empresa Alternativa y varios dirigentes, tenemos que ser conscientes de eso porque nosotros somos los transmisores. Nosotros somos, yo como estudiante, yo que sé la historia, yo he estudiado marxismo, leninismo, he estudiado materialismo dialéctico, histórico, hemos estudiado, yo estudié cuando se llegó a la segunda etapa de lo que es el socialismo desarrollado. Se le llamó socialismo desarrollado en aquella época, de tal manera que ya íbamos a llegar luego de un tiempo a lo que era el objetivo final, construir el comunismo. Pero justamente el imperialismo lo impidió porque tenían topos. Ese topo fue Gorbachov,
el que lee la historia, el que sabe por qué y cómo sucedieron las cosas. Porque yo estoy bien informado, porque leo, porque cruzo información, porque leo y escucho bastante información del occidente también, y también lógicamente de las fuentes rusas y amigos de Rusia. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender que tenemos que hablar con la verdad. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los organizadores, y quiero pedir un viva por la Unión Soviética. ¡Viva la Unión Soviética! ¡Viva! Hace pocos meses y hace muchos años, hay un hijo del imperialismo norteamericano que está bombardeando y queriendo someter a un pueblo que está en África, que está junto a los países árabes. Nos estamos refiriendo al pueblo palestino que sufre día a día bombardeos y que nadie dice nada. Y entonces nuestra asociación se solidariza con la lucha del pueblo palestino y quisiera brindarle una fuerte palma para el pueblo palestino. Palestina no está sola, Palestina tiene el brazo amigo de América Latina y de acá del barrio del Aguncino y del Perú. También habló la nueva generación de egresados de la Unión Soviética, pero queremos brindar, que nos brinde un testimonio, un veterano estudiante de la Unión Soviética. Nos estamos refiriendo al ingeniero José Cadenías, ingeniero agrícola graduado en la Unión Soviética. Quisiéramos que nos dé unos testimonios de su estancia allá en la Unión Soviética, el contacto que tuvo con los héroes de la Gran Guerra Patria. Fuerte palmas para el ingeniero José Cadenías. Muchas gracias, estimado Navarro. Es la primera vez que intervengo como orador, más me ha gustado, como ya conoce el colega Navarro, escribir, y he escrito sobre la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que fue victoriosa para la Unión de Repúblicas Soviéticas sobre el fascismo, sobre el nazismo, sobre el capitalismo imperialista que predominaba y sigue predominando hasta ahora. Quiero rendir homenaje a quienes yo considero que son las personas más importantes que, a pesar de unos años anteriores y a la Segunda Guerra Mundial, de todas maneras fueron los que forjaron el poderoso ejército, la poderosa nación, el ejército rojo y la poderosa nación como fue la Unión Soviética. Y el primero de ellos es precisamente Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Él fue el primero y uno de los más importantes, el más importante diría yo, ejecutor de todo un sistema social que en 1948 Carlos Marx había declarado que un fantasma se paseaba por Europa, y ese fantasma se comenzó a cumplir en una hermosa realidad en el mes de octubre de 1917 con la Revolución Rusa. Desde ahí comienza el poderío del pueblo ruso, precisamente para poder
formar el Ejército Rojo. También el Ejército Rojo, que dio de sus filas más de 8 millones de soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Al pueblo soviético, en ese entonces, conformado por rusos, ucranianos también, a pesar de lo que se dio ahora, ¿no?, bielorrusos y toda una serie de países asiáticos que conformaron la Unión Soviética. Y por último también, aquí fue el ejecutor, claro, preciso y conciso, de la derrota del fascismo alemán, nazi-fascismo alemán, que fue José Stalin. Ellos son los que en verdad decidieron la derrota del nazismo, que surgió como un ariete de los países capitalistas y principalmente de los anglosajones para apoderarse de Rusia. Como se habían querido apoderar primero, creo que los suecos, después los alemanes, después Napoleón, después Polonia, ¿no?, y mucho antes por los mongoles. Ninguno de ellos logró sus fines y Rusia siguió persistiendo. La situación ahora es que ese tremendo suceso de la humanidad que soportó la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial, no debemos olvidarlo. Y no debemos olvidarlo para que no surja precisamente otra guerra como la que quiere surgir ahora, ¿no?, en contra precisamente también, una vez más, contra Rusia, ¿no?, del imperialismo anglosajón apoyado por todos los países de Europa, y habiendo ayudado a Ucrania a formar un ejército que, según tengo entendido, fue porque así está sucediendo, uno de los ejércitos más fuertes de Europa, creado por Estados Unidos, y siempre Estados Unidos está de por medio para apoderarse de las riquezas de Rusia, ¿no?, para apoderarse de la riqueza de Rusia, de la mano de obra de Rusia, de establecerse en Rusia y en Siberia, y tener precisamente también por el norte ocupar a China. Todas esas cosas son productos de la guerra, pero no han podido y no podrán, ¿no? Díganme ustedes, los alemanes han pedido, los gobiernos alemanes han pedido, junto con sus líderes y su pueblo, perdón por todos los crímenes que cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Nunca lo hemos escuchado, así como tampoco se ha escuchado a los japoneses pedir perdón a todas las víctimas que fueron desaparecidas en el Asia, ¿no? Entonces, esa influencia del imperialismo es el que necesariamente está tratando de destruir a Rusia. Y tenemos que tener conciencia de ello, y tenemos que afrontar también nosotros y luchar desde nuestro punto de vista y de nuestras pequeñas colaboraciones que podría hacer como países débiles y no desarrollados, para que Rusia no sea invadida como quieren hacerlo otra vez. Porque en la Segunda Guerra Mundial Hitler fue el ariete de ese imperialismo, ahora se ha convertido precisamente en ariete también
Ucrania. Y eso tenemos que tenerlo bien, pero muy bien claro. Creo que el amigo Navarro va a hacer una exposición sobre la Segunda Guerra Mundial. Seguramente se van a esclarecer muchas de las cosas ahí. Muchas gracias. Gracias al ingeniero José Cadenías. Y ahora vamos a tener el lujo de escuchar las palabras de un legendario líder de aquel territorio que surgió en el sur de Lima, gracias a un proyecto de vivienda planificado que lo impulsó en la época del general Velasco. Nos estamos refiriendo a Villa El Salvador, una de las ciudades que se planificaron, como que también hubo otra ciudad que se planificó durante el gobierno del alcalde Alfonso Barrantes Licán. Eso fue la comunidad autogestionaria de Huaycán, que hoy día está presente uno de sus dirigentes, el amigo Cárdenas. Pero hoy vamos a escuchar también al ex alcalde de Villa El Salvador y ahora dirigente nacional del partido Ahora Nación. Nos estamos refiriendo a Michel Azueta. Fuerte palmas para él. Buenas noches a todos, estimado amigo Navarro, estimados dirigentes de la Asociación de Amistad con Cuba y egresados también de la Unión Soviética, y sobre todo a todos ustedes, amigas, amigos. A mí me da mucha alegría estar acá en el Agustín. La verdad que todos los que estamos acá, imagínense qué suma de experiencias hay en esta sala. De verdad yo te agradezco me hayas invitado con mucho gusto, porque el triunfo sobre el nazismo y sobre el fascismo hay que recordar, luego vamos a hablar de eso. Pero de verdad quería, en primer lugar, saludarles a todos, felicitarles también por dedicar un tiempo a esta reflexión, que no lo hace cualquiera el día, lo vamos a hablar un poquito más, pero sobre todo también por la unidad que hubo durante tantos años, ¿no?, permanentes de lucha con el Agustino, con Villa El Salvador, con los demás sectores, con Comas, con todo lo que era el movimiento popular urbano de Lima, que luego se manifestó mucho más en la victoria de Izquierda Unida en Lima, con Alfonso Barrantes en la alcaldía metropolitana y 17 de nosotros, no, hasta 27 alcaldes de Izquierda Unida, luego lo que significó algún día, de repente, en otro momento se puede analizar y evaluar, ¿no?, del rol de la izquierda en todos estos años. Quiero también darles el saludo del doctor Alfonso López Chau. Quería venir también a este acto, estaba anunciado, pero que está trabajando también por una unidad amplia, que es lo que el Perú necesita. Y me uno a todo lo que han dicho nuestros compañeros en relación a la historia. Vivimos ahora una sociedad en Perú. Yo soy bastante duro, de repente hace tiempo que no me escuchan, ¿no? No hablo a mí mismo, en otro lugar, de cómo estamos viviendo ahora en el Perú. Ya digo, soy un poquito fuerte. Yo siempre hablo de la sociedad. Hablo de nosotros, porque es muy fácil hablar de los políticos, hablar de Dina, bueno, eso es facilísimo, una vergüenza nacional. Pero ¿qué ha ocurrido con nuestra sociedad? Porque hoy ya que estamos celebrando el heroísmo y el internacionalismo de lo que fue la Unión Soviética, de lo que es Cuba, que soy testigo directo de esta solidaridad internacional, y nosotros en Perú. Y me gusta hablar a la gente toda mi vida. Me gusta hablar de nosotros, me gusta hablar de la sociedad. Yo les pido, ya digo que suena un poco fuerte, pero voy a decir esta evaluación que yo tengo, ¿no? Nos han transformado, amigas y amigos, no al Perú, porque el Perú es eterno, no al Perú.
pero el momento de la sociedad peruana actual. Nos han transformado en una sociedad mediocre que genera líderes mediocres por todas partes y en todos los niveles, y que peor todavía, como líderes mediocres, nos proponen objetivos mediocres. Yo les escucho tú con esta familiaridad que tú has mencionado prácticamente a todos, por el nombre, con ese cariño, ese conocimiento. ¿Cómo eran todos ustedes? ¿Cómo éramos? Y no digo por la edad, lo digo por lo que hablamos, por lo que decimos, por lo que sentimos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, digo yo? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar cómo estamos viviendo? Como sociedad, como política, como economía, como valores también. ¿Hasta cuándo? La vergüenza de ahora, de esta señora, que es terrible, ¿no? Que miente todos los días y que las mentiras las transformamos en chiste, en burla. Por ejemplo, lo de los roles. Hasta ahora, si yo ahorita digo, enseño mi reloj, y me dicen, ¿qué? Mi broma me dicen, ¿qué te va a prestar? Mujer que miente todos los días. ¿Qué nivel de liderazgo tenemos en la política? Y hablo de todos, o sea, desde dentro. Tenemos que cambiar. ¿Qué liderazgo tenemos en la economía? En los empresarios, que conocen más Miami que Lima, el empresario peruano. Ha habido días en que hay más vuelos directos desde Jorge Chávez de Lima a Miami que de Lima a Cusco, amigas y amigos. Porque se van a Miami como si fueran a comprar y regresan. Tienen la cosa, no lo tienen en el Perú. ¿Y qué valores? Porque si estamos celebrando y reconociendo todo un heroísmo de todo un pueblo, del pueblo ruso, dirigido, ¿cierto?, por la Unión Soviética, como estás diciendo tú, bien claro, pero bueno, los tiempos cambian, o de Cuba, la Cuba revolucionaria, la presente, o de los estudios que están haciendo, estamos reconociendo valores, amigas y amigos, cosa que no hay ahora, y que hasta nos da vergüenza hablar del valor de la solidaridad, del valor del conocimiento real, de profundizar a través del conocimiento, el conocimiento del Perú, conocimiento de la historia, conocimiento también de los métodos para construir un futuro mejor. Y hay que hacerlo, amigas y amigos. La verdad que acá yo les felicito a todos y cada uno de ustedes, a las compañeras presentes también, trabajadoras, dirigentes. ¿Cómo no los hemos conocido? Claro que sí. Dirigentes de Manzana, dirigentes de Barrio, dirigentes de Vaso de Leche, dirigentes sindicales, dirigentes políticos en los gobiernos locales, dirigentes. Yo enseño liderazgo en la universidad, tanto en San Marcos, Ciudad Común, en la Científica del Sur. Y siempre les digo, cuando estoy en reuniones con ustedes, y me dicen, da una charla, Michelle, da una charla, y a los jóvenes, les digo, cierren los ojos y pronuncienlo despacito esa palabra, dirigentes, que con mucho orgullo señalamos un camino, y no hay que tener vergüenza en decirlo, porque repito por quinta vez, cuánta experiencia en esta sala, y cuánta honestidad, y cuántos valores, y cuánto ánimo para enseñarnos un camino para seguir. Y es un camino realmente que otros pueblos lo han seguido, como están acá. Y por eso cuando me invitan digo, ¿cómo no voy a ir? Voy a ir para estar con ustedes, para compartir este sentimiento de la lucha contra el mal y la lucha contra el fascismo, que está presente en el Perú, la lucha contra el nazismo, que está presente en Perú y en todo el mundo, ideológicamente, y aplastan y avanzan así como avanzaron los tanques nazis hasta que fueron detenidos, especialmente en Europa, por la Unión Soviética, con esta bandera que está detrás de mí. Entonces, amigas y amigos, si estamos recordando algo, no es para mirar solo el pasado, o no, sino para entender mejor la situación que estamos viviendo, y yo repito, disculpen, como sociedad. Y vuelvo a decirlo porque es que es muy fácil. Rajar de los políticos es muy fácil. No es lo que no hay que rajar y criticar. Pero ¿a dónde llegamos con eso? ¿Entienden? Tenemos que hablar de nosotros.
tenemos que hablar de todos los pobladores, de todo Lima, de los sectores populares también, de las mujeres, de los jóvenes, de los niños. De eso hay que hablar. Y que tenemos el derecho de construir otro tipo de sociedad, solidaria, justa, donde todos vivamos con dignidad. Porque ¿cómo vivimos ahora? Si la dignidad está por los suelos, pisoteada todos los días. Mira, ayer mismo otra payasada. A las 3 de la mañana juramentan 3 ministros y tienen que renunciar a mediodía. ¿Ustedes creen que en cualquier parte del mundo hay eso? Lo que estamos viviendo en el Perú no hay en ninguna parte del mundo. El doctor Alfonso López Chau a veces me dice: Michel, no hables así. De verdad. Por ejemplo, lo de seguridad. Digo, para un minuto más, de una vara. Todo el mundo habla a mí, me llaman a todas partes directamente, pero yo no hablo. No hablo porque me dice Alfonso: no hables, porque hasta he tenido enfrentamiento. ¿Saben cuántos ministros del interior ha habido desde Vizcarra hasta hoy día, o hasta ayer? ¿Saben cuántos? 18 ministros del interior. Esa es la sociedad que tenemos. No esto de lo especial, no eso existe, como no, claro que existe, no digo que no exista. Pero ¿de dónde está la causa? Si no hay institucionalidad, la han destruido, pero la han destruido como objetivo fascista y nazi, porque todo fascista y nazi, como fue Hitler y los demás, son dictadores, ¿sí o no? ¿Y qué es un dictador? Que agarra todo el poder y no deja ni permite que las instituciones, las organizaciones funcionen democráticamente en beneficio de la mayoría. En el Perú no hay institucionalidad. La hemos destruido, incluyendo la política. ¿Qué partido? Ahora es cierto que estoy en la nación, pero tampoco lo estoy diciendo. Se necesita una unidad mayor, porque no hay, ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en el centro. Y me disculpen, y les saludo además a compañeros militantes de distintos partidos que están presentes acá. Pero es la verdad. ¿Qué poder tenemos? Entonces hay que cambiar, hay que meterlo a la gente, hay que cambiar el chip. El chip es el hueso duro de roer de la sociedad peruana. No entendemos ya, porque son tantos años, llevamos 30 años, quizás un poquito más, ya en este estilo de sociedad y de gobierno. Y es por eso que también yo me uno, inclusive mañana, tenemos una marcha contra el fascismo y el nazismo terrible del Estado genocida de Israel, masacrando al pueblo palestino. ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Israel! ¡Abajo! ¡Abajo el genocidio de Israel! ¡Abajo! Pero en la línea que estoy hablando, hoy mismo les digo, con la sinceridad que quiero hablar, hoy mismo le digo, hoy día tiene una bronca, hoy día. Ayer hubo una marcha pro-palestina, desde la Plaza Washington al Parque Kennedy, también al Ministerio de Asistencia. Y hay otro grupo convoca para mañana otra marcha, desde el Parque Washington hasta... No nos dan. Digo, ¿qué tipo de dirigentes hoy día han gritado? Yo voy a ir ayer y voy a ir mañana, a las 4, porque lo de Palestina no tiene nombre. Mejor dicho, lo de Israel no tiene nombre, es un genocidio y son declarados ya criminales contra la humanidad, declarados, y ahí se pasean por todo el mundo y se suben aviones. Hablo de Netanyahu, el primer ministro y el ministro de Defensa, criminales contra la humanidad. Y luego regresamos, ustedes lo han dicho también, lo han dicho de otra manera, esa palabra tan hermosa que quiere decir la humanidad como hermanos. Y yo creo que eso es lo de fondo de este aniversario. Así lo estoy sintiendo. Y por eso estoy acá, con ustedes, con mucha alegría, pero de verdad preocupado, porque tenemos que cambiar. Como dirigentes, de nuevo, que piden su mente, lo han vivido, lo han hecho, tenemos que volver a ser dirigentes con un norte, con un modelo de desarrollo, un modelo de sociedad que se basa en la justicia, que se basa en la hermandad, que se basa en la solidaridad. Y eso es lo que queremos para el Perú. De manera
que ese viva que estamos diciendo es viva la victoria contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, que viva la Revolución Cubana, que viva Palestina y que viva el Perú. Gracias a todos. Gracias a la palabra de Vision. Bien, vamos a leer una carta que nos ha enviado el embajador de la Federación de Rusia. Lima, 16 de mayo de 2025. Estimado señor Alberto Navarro Quispe, tengo el agrado de saludar cordialmente en ocasión de agradecerle a usted y a la Asociación de Amistad y Cooperación Perú-Rusia su gentil invitación a participar en la conferencia sobre el 80 aniversario de la derrota del fascismo alemán que se celebra el 16 de mayo del presente año en curso en Lima. La Segunda Guerra Mundial tuvo un significado verdaderamente colosal para toda la humanidad. El triunfo de la coalición anti-hitleriana fue un brillante ejemplo cuando las principales potencias mundiales, a pesar de sus diferencias ideológicas y políticas, lograron unirse por defender la libertad, la paz y la justicia. En Rusia no hay ni una sola familia que no haya sido afectada por la Gran Guerra Patria. La Unión Soviética ofreció en el altar de la victoria un sacrificio inimaginable de casi 27 millones de vidas de sus ciudadanos, soldados, guerrilleros, trabajadores de retaguardia y gente común. Lograron resistir y vencer al nazismo gracias a su inquebrantable fuerza de voluntad y a su ilimitada lealtad y amor por la patria. Hoy día para nosotros es fundamentalmente importante que la bandera de los héroes ancestros no se olvida, mientras que podamos observar cómo las ideologías misantrópicas y chauvinistas vuelven a levantar cabeza. Por paradójico que parezca, esto asimismo sucede en la Europa liberada hace 80 años gracias a la contribución del pueblo soviético, que es imposible sobrevalorar. A este respecto me gustaría volver a agradecerle mucho sus esfuerzos dirigidos a preservar la verdad histórica. Al mismo tiempo lamento informarle que debido a compromisos anteriores asumidos no tenemos la oportunidad de participar en la citada conferencia. Sinceramente, esperamos poder tomar parte en futuros eventos organizados por la honorable asociación que funciona bajo su digno mando. Aprovecho esta ocasión para reiterarles las seguridades de mi más alta consideración. Firmado Igor Romachenko, embajador de la Federación de Rusia. Fuerte palmas para la Federación de Rusia. ¡Viva Rusia! ¡Viva! ¡Viva Rusia! ¡Viva! ¡Viva Rusia! ¡Viva! ¡Slava Sovietskого Союза! Slava. Bien, ahora vamos a dar a conocer la conferencia en sí que hemos organizado con motivo de este 80 aniversario. Muchos generalmente hablamos sobre fascismo, pero ¿qué es el fascismo, no? Y entonces surge la respuesta: es un movimiento ideológico, ¿no? Nacionalista, pero extremadamente nacionalista y militarista, combativo y violento, que exalta las nociones de patria, nación o raza en detrimento de las minorías.
El fascismo es un movimiento ideológico político y una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha. Eso es en síntesis el fascismo. Cuando nosotros hablamos sobre fascismo debemos saber qué es el fascismo, ¿no? Y eso lo estamos haciendo hoy día por cuanto queremos que ustedes sean transmisores de ese mensaje, ¿no? Ahora, ¿cuántos movimientos fascistas existieron en el mundo, no? Lo más resaltante fueron el fascismo italiano, en 1920 impulsado por Mussolini. Luego, en el año 1933, el fascismo alemán, impulsado por Adolfo Hitler. Y luego el otro fascismo, el fascismo español, impulsado por ¿quién? Por Carlos Franco, ¿no? Y entonces Francisco Franco. Pero ese fascismo duró desde el año 1936, fíjense, de 1936 hasta 1975. O sea que no duró 10 años, 20 años, duró 40 años y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque ellos arrasaron con todo. No había derecho de reunión, no había partidos políticos, no había nada, no había democracia. Era Franco el que imponía las condiciones y asesinaba al pueblo que se levantaba. Bien, pero ahora que estamos hablando de la derrota del fascismo alemán, todo tiene una causa y todo tiene un efecto. ¿Qué pasó? ¿Por qué surgió el fascismo alemán? Recuerden ustedes que hubo una Primera Guerra Mundial. Y esa guerra mundial estaba dirigida por los alemanes, pero hubo una triple entente, que saben quiénes estaban: Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y ellos derrotaron a los alemanes. Claro, inicialmente estaba, pero no estaba la Revolución Rusa, era la época de los zares. Y aquí vamos a traducir también qué es zar. Zar en ruso significa monarca, rey. Entonces aquí he escuchado anteriormente, hace muchos años, que el zar contra la corrupción, ¿no? Y así le ponen nombrecitos cantinflescos, pero zar significa monarca, ¿no? Y entonces zar también significa rey. Entonces, en aquella Primera Guerra Mundial, el zarismo ruso participaba en la Primera Guerra Mundial. Y la revolución bolchevique dijo: nosotros no vamos a participar en esta guerra imperialista. Entonces ellos se retiraron. ¿Pero qué pasó? El 17 de octubre de 1900, ¿qué año? 17. Triunfa la Revolución de Octubre. Triunfa el partido bolchevique, porque había mencheviques que eran la minoría y los bolcheviques la mayoría. Triunfa liderado por Vladimir Ilich Lenin. Y entonces, ¿qué pasa? Se instala un gobierno de transición, pero un gobierno donde estaba el pueblo. Acá, si ustedes ven esta bandera roja, ahí van a ver la hoz y el martillo, pero eso simboliza ¿qué? La hoz representa al sector campesino, porque los campesinos cortan con su hoz el trigo. Y ahí está el martillo, que significa a la clase obrera. Esa es la alianza obrero-campesina que logró el triunfo de la revolución en 1917. Cuando triunfa la revolución de 1917 se dan una serie de transformaciones. Se impulsa la reforma agraria,
se impulsan los derechos del niño, los derechos de la mujer, se impulsa la industrialización del país, se impulsa el internacionalismo proletario. Entonces, este mal ejemplo para el imperio capitalista tenía que ser acabado. ¿Qué ocurría con esa guerra de 1918, cuando la Triple Entente vence a los alemanes? Se firma el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles les imponía una serie de condiciones a los alemanes. Los alemanes tenían que ceder sus territorios que tenían en el mundo, tenían que someterse a pagar todo el gasto de la guerra, y los alemanes tenían que reducir todo su poderío militar a 100.000 hombres. Y entonces, ¿qué pasó en esos años? Alemania estaba sometida por este Tratado de Versalles que no querían ellos. Hitler no pensaba que iban a perder la guerra, pero la perdieron, y entonces han tenido que someterse a ese Tratado de Versalles. Entonces, ¿qué pasaba en Alemania? En el año 1922, Adolfo Hitler lideraba un partido que se llama el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi. Fíjese ese nombrecito, ¿no? Partido Nacional Socialista, un contrabando, ¿no? Obrero nazi. ¿Qué pasa? Que el 9 de noviembre del año 1923, Hitler impulsa un golpe de Estado. Pero el golpe de Estado, como es un partido chiquito, no logra su objetivo. Y entonces ellos analizan y dicen, bueno, por la fuerza no podemos lograr el poder, hay que lograr por las elecciones. Y entonces tratan de participar en las elecciones, pero no logran lograr el poder. Pero en el año 1933, Adolfo Hitler es nombrado canciller de la República. El canciller de la República es el primer hombre del país. Y entonces, al lograr ser canciller, Hitler ya tiene el mando supremo, y entonces comienza a trabajar la militarización de Alemania. Comienzan a producir armamento moderno, comienzan a engrosar las filas del ejército alemán. Y entonces todo eso lo planificaron. Pero también ocurría que en esos años, del 24 al 29 de octubre de 1929, cae la bolsa de Nueva York, y los alemanes con los norteamericanos siempre andaban juntos en los negocios. ¿Y qué pasó? Que esa crisis, que fue mundial, afectó al pueblo alemán, afectó a los capitalistas alemanes. Entonces hubo una desesperación económica, y entonces eso fue caldo de cultivo para Hitler. Dijo, nosotros vamos a arreglar estas cosas, nosotros vamos a solucionar este problema, vamos a romper ese tratado de Versalles que nos están sometiendo, y tenemos que nosotros tomar la batuta. Y entonces es cuando Hitler, ya como canciller, refuerza e incrementa la creación de armas modernas, de militarismo en toda Alemania. Y entonces ya en el año de 1939, Hitler, al haberse ya fortalecido militarmente, el 1 de septiembre de 1939 invade Polonia. Invade Polonia, e Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania. Pero
Era una declaración de guerra así nomás tibia, porque no se enfrentaron. Pero ¿qué pasó? Alemania comienza a invadir no solamente a Polonia, invade Checoslovaquia, invade Rumania, invade Letonia, Lituania, Estonia, invade Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Austria. Y entonces la invasión fue rápida porque tenían un poderoso ejército, tenían una fuerza aérea, la Luftwaffe. Y entonces todas estas invasiones fueron rápidas. Polonia lo invadieron en 24 horas, ¿no? Y todos los pueblos fueron sometidos así rápidamente. Y entonces el poderío llegó hasta Rusia, hasta la Unión de Repúblicas Soviéticas en esos tiempos. Y entonces se prepararon para invadir a la Unión de Repúblicas Soviéticas mediante un plan, el plan Barbarroja. Movilizaron más de 3 millones de soldados en la frontera. Comenzaron por Bielorrusia, comenzaron por Lituania, Letonia, y entonces Ucrania también. Y entonces las defensas rusas fueron sorprendidas el 22 de junio de 1941. Del 22 de junio de 1941, al darse esa invasión, una guerra no declarada, José Stalin, quien lideraba el pueblo soviético, hace un llamado el 3 de julio de 1941 a todo el pueblo a defender la gran patria. Y entonces a este acontecimiento se sumó todo el pueblo soviético. Se sumaron los soldados, los submarinos, los campesinos, los ancianos, hasta los niños participaron como informantes, comunicadores, en esa gran guerra que duró de 1941 a 1945. Murieron más de 27 millones de personas. Pero ¿cuáles eran los objetivos en esta guerra, esta gran guerra que impulsó Alemania? Había 3 objetivos fundamentales, 3 objetivos que siempre el fascismo ha pregonado. Uno, que ellos necesitan el espacio vital. Alemania no podía estar reducida en el territorio alemán, tenía que expandirse a nivel mundial. El Tercer Reich tenía que estar a nivel mundial y someter a todos los pueblos. Y una de las piedras en el zapato era la Unión Soviética. El segundo objetivo era que la única raza que debería existir en el mundo era la raza aria, la raza alemana. Nosotros que somos peruanos, somos cobrizos, somos cholos, somos aymaras, no hubiésemos existido si no fuese por el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Y también se exterminaron a judíos, se exterminaron a todas las razas del mundo mediante holocaustos, mediante campos de concentración. El tercer objetivo, ¿cuál era? Al triunfo de la Revolución de Octubre, era un mal ejemplo, era acabar con el movimiento comunista internacional. Ese era su objetivo. Y entonces se impulsó para esto la Tercera Guerra Mundial, y estos objetivos fueron claves para el fascismo alemán. Pero los alemanes creían que la cosa era fácil, así como invadieron en 24 horas Polonia, creyeron que en 24 horas iban a derrotar a la Unión de Repúblicas Soviéticas. Pretendieron llegar por Stalingrado, por Leningrado y por Moscú. Mediante estos 3 ejes, si lograban su objetivo, ya
estaba derrotada la Unión Soviética, pero se encontraron con que con una moral, en esos tiempos una moral revolucionaria. El pueblo que era administrado, era gobernado por obreros y campesinos, no quería perder el gobierno, no quería caer en manos del invasor alemán. Y entonces se sumaron a la lucha todos. Y entonces, esa lucha donde participaron soldados, guerrilleros, gente del campo, gente de la ciudad, niños y ancianos, a esta guerra ellos le llamaron la Gran Guerra Patria. Y entonces, una de las famosas reuniones de Hitler, en una reunión con su Estado Mayor, él dijo que la ciudad de Moscú debería ser cercada de manera que ni un soldado ruso, ni un solo habitante, fuera hombre, mujer o niño, pueda abandonarla. Hay que aplazar por la fuerza todo intento de salida, que Moscú y sus alrededores serían inundados y que donde hoy se alza la ciudad surgiera un mar que ocultaría para siempre del mundo civilizado la capital del pueblo ruso. Fíjense, ese pensamiento demencial. Bueno, son reflexiones que hay que tomar respecto a la guerra, Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra Patria, y bueno, tiene que ser de mucho conocimiento para todos ustedes que están escuchando. Aló, ya se fue el descanso, el primer video. Bien, les decía que en esa guerra el Ejército Rojo venció y expulsó al ejército nazista, fascista, alemán invasor de Moscú en enero de 1942, de Stalingrado en febrero de 1943. Fue esa batalla de Stalingrado la que marcó el punto de quiebre de toda esa guerra, porque se decía que el ejército alemán era invencible, pero en la batalla de Stalingrado ahí se definió todo el rumbo de la guerra. Los alemanes perdieron esa batalla. Después hubo otra batalla, la batalla de Kursk. Era una batalla de tanques y también los alemanes perdieron esa guerra. La batalla de Leningrado en marzo de 1944. Yo estuve en Leningrado y en Leningrado hace bastante frío. Y en Leningrado en aquellas fechas no llegaban los alimentos, porque allá en la época de invierno el agua se congela y por ahí pasaban los alimentos, pasaban los camiones llevando los alimentos. Pero cuando se iba cambiando el clima ya, algunos y muchos camiones se hundían, porque también por el peso cedía el hielo y bueno, pero fueron batallas donde el pueblo se sacrificó, no había para comer, pero ahí estaba la moral revolucionaria del pueblo soviético defendiendo su patria. Entre abril y noviembre de 1944, ya el pueblo ruso ya iba liberado a la Unión Soviética del invasor alemán. Entre abril y noviembre del 44 comienza a liberar Ucrania. Ucrania era una república de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Fueron una de las primeras invadidas. También a Bielorrusia, a Lituania, Letonia, Estonia, al país de Rumanía, a Polonia, Prusia, Bulgaria y Hungría.
comienza a liberar toda Europa. ¿Dónde estaban los norteamericanos? ¿Estuvieron en esa guerra? Ellos estaban en el África. En el África estaban, pero no estaban en esa guerra que era la más importante. El 8 de mayo, el Ejército Rojo llega a Berlín y recién los norteamericanos llegaron a Berlín. ¿Para qué? Para pretender y pedir, ¿no?, la división de Alemania, una parte para ellos y una parte para los soviéticos. El 9 de mayo se firma la derrota del fascismo alemán. Y entonces, en esa derrota, que fue liderada el ejército ruso por el mariscal Zhukov, se determina que nunca más se va a impulsar una tercera guerra mundial. Nunca más se va a repetir esta historia. Pero toda esa tragedia, toda esa epopeya bélica que comenzó haciendo retroceder y vencer al invasor alemán hasta llegar a Berlín, todo eso no costó miles de hombres, costó 27 millones de vidas. Y entonces, ¿dónde estaba el ejército estadounidense? ¿Cuántas vidas, cuántos millones de hombres perdió Estados Unidos? Según la información estadística, perdió 380,000 hombres en la Segunda Guerra Mundial. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas ciudades de Estados Unidos fueron bombardeadas en la Segunda Guerra Mundial? Y la respuesta es ninguna. Hawái, pero Hawái no estaba en el territorio norteamericano, se podía considerar como una isla. Pero básicamente en esta guerra, los rusos perdieron en infraestructura 1.710 ciudades, 1.710 ciudades, 70,000 aldeas incendiadas, 16,000 locomotoras, 428,000 vagones, 645,000 kilómetros de líneas férreas, miles de centros culturales, industriales y comerciales, 137,000 tractores. Si nosotros tuviésemos siquiera unos cuantos tractores, podríamos impulsar la industria agraria acá en nuestro país. Pero ahí se perdió 137,000 tractores, 49,000 máquinas combinadas, 42,000 sembradoras de cereal, 35,000 trilladoras, 285,000 granjas ganaderas, 505,000 haciendas frutales, 153,000 haciendas de viñedos, 32,000 empresas diversas, 7 millones de caballos, 11 millones de vacunos, 20 millones de cerdos y 27 millones de ovinos y caprinos. Las pérdidas económicas fueron 2.600.000 rublos. Y entonces los norteamericanos, ¿qué pérdida económica sufrieron? Y ellos sí se dicen los abanderados que ellos triunfaron en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando yo he sido un muchachito, cuando he sido un niño, siempre veía esa serie de combate. Y quizás ustedes también han visto, ¿no? Donde estaba Big Porro, ¿no? El sargento Caje, el teniente Caje, ¿no? Que ellos derrotaban a los alemanes. Y nunca se vio, un soldado soviético, ¿no?, en esa guerra. Todo era un mensaje así para someternos ideológicamente, decir, no, los norteamericanos son nuestros salvadores, los bonitos, los buenos de la película. Y nunca hubo un mensaje. Gracias hoy día a la presencia del ingeniero Elías Chetko, quien estudió en la Unión Soviética,
gracias a la presencia del ingeniero José Cadenías, que estudió en la Unión Soviética, ellos han narrado hechos históricos, ellos han vivido. Yo también estuve por allá por la Unión Soviética en el año 79. Entonces hemos conocido a los héroes de la Gran Guerra Patria. Y cuando ellos nos hablaban llorando. Y nos narraban todos esos hechos que nosotros también llorábamos, porque sentíamos esa sensación, ese mensaje. En esa gran guerra hubieron 12 ciudades heroicas. Una de las ciudades heroicas, así como Lima es la capital del Perú, Moscú era la capital de la Unión Soviética y era el punto neurálgico. Los alemanes querían conquistar primero Moscú y se acababa la guerra. Pero eso pensaban ellos, pero nunca pensaron que la moral revolucionaria del pueblo soviético los iba a vencer. Después estuvo la ciudad de Minsk, que fue bombardeada durante 6 horas por la Luftwaffe. Ustedes saben, cuando ocurre un terremoto, ¿cuánto dura? 30 segundos, ¿no? Y se caen los edificios, se caen las casas. Pero en este caso han sido bombardeadas durante 6 horas. Y entonces se destruyen ciudades, se destruyen industrias, se destruye todo y se crea un clima de terror con la población. Pero ese pueblo supo defender su territorio. También se bombardeó la ciudad, el pueblo de Stalingrado fue invadido el 17 de junio del 42. Fueron 200 días de combate. Ustedes saben lo que es una guerra, 200 días constantemente de ser bombardeada. Y esa guerra significó la derrota del ejército alemán. Fue doblegado el ejército alemán. Allí los trabajadores, a pesar de que se bombardeaban, se estaban fabricando las armas. Se fabricaban modernos aviones, modernos tanques. Por primera vez salían esos proyectiles así en cantidad, la Katyusha. Y entonces también se bombardeó la ciudad de Odessa. La ciudad de Odessa era un puerto, es un puerto actualmente, y tenían que tomar el puerto y tenían que bloquear al ejército soviético. La defensa de Odessa duró 73 días, pero luego cayó por cuanto el poderío alemán era inmenso. También se bombardeó Sebastopol, que también fue un puerto principal. Fue rodeada por los alemanes. El asedio duró 250 días. Unos 30.000 y 15.000 civiles fueron evacuados en barcos a la Unión Soviética, siendo liberada la ciudad el 9 de mayo de 1944. Después también se bombardeó la ciudad de Tula. Esta ciudad era la ciudad intermedia. Aquí estaba Tula y acá estaba Moscú. Para llegar a Moscú tenían que arrasar con Tula, pero no pudieron arrasarla totalmente. El pueblo de Tula se defendió e impidió el avance del ejército fascista alemán. También la ciudad de Leningrado fue bombardeada. Esa ciudad, que fue cuna de la Revolución de Octubre, tenía que ser arrasada, pero no pudieron cumplir ese objetivo, por cuanto les dije que en tiempos de la época de frío los lagos se convertían, eran como unos pisos duros, pero cuando comenzaba a descongelarse se hundían los camiones. Pero a pesar de todo ese bloqueo, Leningrado resistió
Y en esos momentos la superioridad de los aviones alemanes era 10 veces más que los rusos. Pero a pesar de todo eso, resistió y pudo lograr su liberación. En esa ciudad murieron 650.000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene nuestra capital de Lima? Tiene más de 8 millones, ¿no? Pero en Leningrado se bombardeó y se asedió durante 900 días. 900 días es bastante, es bien largo el tiempo. Después también se bombardeó la ciudad de Kerch. Esta también era otra ciudad portuaria. Aquí en esta ciudad de Kerch el asedio fueron de 700 días. Murieron más de 150.000 de sus habitantes. También la ciudad de Murmansk, otro importante puerto de la Unión Soviética. También se bombardeó la ciudad de Kiev, actualmente la capital de Ucrania. También aquí se exterminaron a más de 200.000 habitantes y otros 100.000 fueron enviados a Alemania para hacer trabajos forzados. También se bombardeó la ciudad de Novorossiysk. Esa es una importante base naval de la Marina Soviética. Finalmente, también se bombardeó la ciudad de Smolensk. En todas esas ciudades que fueron bombardeadas, se tomaba prisionero y se lo fusilaba a todos los que estaban ahí. Y entonces, la idea, el objetivo era acabar con el pueblo eslavo, con el pueblo ruso, con todas las generaciones que habitaban esos territorios. También estuvo la fortaleza de Brest. La fortaleza de Brest estaba en la frontera y fue una de las primeras en ser bombardeada, por cuando al cruzar el territorio ruso, ahí estaba la fortaleza que también fue bombardeada. Habían 9.000 soldados, ni uno de ellos quedó vivo, todos murieron porque nadie quiso sucumbir ante el imperio alemán. Es para mí un poco así especial dar esta conferencia, por cuando hablaba con los héroes de la Gran Guerra Patria, me contaban todas esas experiencias, pero no solamente me contaban, sino también veía las filmaciones que en ese tiempo se hacían, los reportajes que se hacían en plena guerra. Y hoy como periodista sigo viendo esas informaciones que nos hacen llegar, y entonces no quisiera que esa tragedia se vuelva a impulsar a nivel mundial. Pero el fascismo no está dormido, el fascismo no está destruido, el fascismo vive. El fascismo estuvo acá cerca en 1970 en Chile, cuando bombardearon, ¿no?, el Palacio de Gobierno y asesinaron al presidente Salvador Allende. El fascismo estaba en Panamá cuando asesinaron al presidente Noriega. El fascismo ha estado presente y ha estado impulsado por los norteamericanos. Cuando se invadió Bahía Cochinos, querían doblegar la revolución cubana. El fascismo también ha estado en Vietnam, en esa guerra de 20 años, que querían doblegar al pueblo vietnamita. El fascismo hoy día está presente en nuestro país de miles de formas, y nosotros no podemos engañarnos. Hace pocos días nomás nombraron 3 ministros, como dijo Michelle, y después al mediodía están renunciando todo el gabinete, y nos pretenden engañar, ¿no?, que cambiando gabinetes
van a poder cambiar la historia del Perú. No se puede cambiar la historia del Perú donde hay hambre, donde hay miseria, donde hay desocupación, donde hay atraso cultural, donde hay atraso científico, donde hay atraso industrial, donde hay un atraso en el sector agrario y donde sí prevalece el robo, la corrupción por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, la policía. Hace poco nomás salió una información que un grupo de policías se robaron un lingote de oro de 2 kilos y nunca se supo nada más. Pero el chino Fujimori se robó millones de lingotes de oro a través de todo su gobierno y ahora quiere repetir el plato también, volviendo a estas elecciones porque su partido está inscrito y seguramente va a llevar a los pueblos del Perú regalando un polo, regalando un tupper, regalando una bolsita de arroz, queriendo engañar a nuestro pueblo. Es importante este tipo de reuniones y yo les agradezco que ustedes hayan estado presentes, por cuanto el fascismo se manifieste en muchas facetas, en muchas formas. Entonces hay que tenerlo presente. Hay que tener presente también que gracias a este pueblo soviético, muchos de los pueblos del mundo pudieron liberarse. Se liberó Vietnam. Ahora último, ¿qué ha pasado? Se ha firmado un tratado de apoyo económico, tecnológico, científico y militar con la hermana República de Cuba. Y eso hay que felicitar al gobierno de Putin. Por favor, atentos a la segunda parte, atentos a la segunda parte. Han querido someter al gobierno venezolano, le han puesto muchas barreras económicas, lo han bloqueado así como lo han bloqueado a Cuba durante más de 62 años. Y el pueblo ruso, encabezado por Vladimir Putin, ha dicho: vamos a firmar un tratado de apoyo tecnológico, científico, económico, industrial y militar con la República Hermana de Venezuela. Y eso hay que felicitar. Y entonces, al público de otros países. hoy en día, si no fuese por Rusia, el imperialismo norteamericano ya hubiese invadido todos los pueblos del mundo. Y entonces nosotros no podemos estar cruzados diciendo que los norteamericanos son los buenos de la película. Ellos están actualmente. Hace poco se inauguró el puerto de Chancay. Y entonces los norteamericanos han dicho de que, bueno, perdieron el puerto de Chancay, pero no, dicen, vamos a recuperar nuestro espacio geopolítico en América Latina y en el Perú. Vamos a impulsar el puerto de Coíno, en el sur, en Arequipa. Geopolíticamente los norteamericanos están perdiendo el territorio en América Latina, pero ellos quieren, a pesar de todo, quieren ser los que dominen a nivel mundial. Últimamente le han puesto una serie de aranceles. ¿Aranceles qué son? Aranceles son impuestos. Le han puesto impuestos hasta el 125% a los chinos. Y los chinos dijeron: ya está bien, usted no pone impuestos, nosotros no le vendemos estas materias primas. Y entonces los norteamericanos pensaban que tienen la sartén por el mango, pero no. Ese pueblo chino, fíjense, es impulsado por un partido, el Partido Comunista Chino. Y ese pueblo chino, los comunistas están ahora a la cabeza y están gobernando China. Y han puesto a China en el primer lugar a nivel mundial, tecnológicamente, económicamente y posiblemente armamentísticamente dentro de muy poco. Entonces los norteamericanos quieren doblegar a los pueblos del mundo. Y entonces nosotros debemos estar atentos. Hace poco han impulsado un bombardeo intenso sus hijos de los norteamericanos
los sionistas israelíes bombardeando Palestina, queriendo ocupar y desaparecer Palestina, ocupar el territorio de Gaza. Y no lo van a lograr porque la solidaridad internacional se va a traducir. De todos nosotros que estamos presentes, seguramente vamos a salir de esta reunión divulgando la realidad de los hechos, porque Palestina no puede ser doblegada. Palestina siempre estará en nuestro corazón, siempre estaremos dispuestos a apoyarlos moralmente, económicamente y en lo que se pueda. ¡Viva Palestina! ¡Viva! Bien, Atentos a la segunda parte. quiero finalmente agradecer la presencia de todos ustedes y decirles que gracias al pueblo soviético hemos podido nosotros conocer la realidad de ellos. Estuvo el ingeniero Elías Chetko estudiando más de 6 años, estuvo el ingeniero Cadenías estudiando más de 6 años allá y conocen muy bien la realidad y son nuestros transmisores de esa realidad aquí en esta reunión. ¡Viva el pueblo de la Unión Soviética! ¡Viva! ¡Viva el pueblo ruso! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Han sido palabras finales. Vamos a despedir a nuestro amigo Michel Azcueta porque tiene que irse hasta lejanas tierras al sur de Lima. Vamos a tomar una foto con nuestros invitados especiales y luego vamos a dar paso a la parte artística. Un poquito más juntos. Disculpe un poquito más, por favor. ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Viva Rusia! ¡Viva! 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 Buenas noches a todos, muchas gracias. Reciban el abrazo. Tomen asiento nomás que ahora vamos a dar paso a la parte artística. Tomen asiento. No. Ya,